decía, estamos en sección 5, ahí está hojita, y hoy vamos a estar leyendo Colosenses 1, del 21 hasta el capítulo 2, versículo 5. Y un par de cosas que quiero tal vez de contexto conectar con esto es que ya entrando en capítulo 2 vamos a comenzar a ver en el texto un montón de coincidencias temáticas, o sea que lo que ya Pablo venía diciendo comienza a conectarlo con lo que vamos a seguir estudiando. Entonces vamos a ver temas recurrentes aquí como el Evangelio y la esperanza que trae el Evangelio, que hay toda una sección que es la sección 2 que hablaba de esto. Vamos a repasar un poquito lo de la supremacía. ¿Se recuerdan? Hace 15 días hablamos de la supremacía, la grandeza y la centralidad de Cristo. Aquí se menciona un poquito más, e inclusive ya Pablo va a comenzar a hablar de cómo todo lo que él está exponiendo asocia o va con el propósito que la gente entienda las carencias que ellos están pasando, tanto en Colosas e inclusive en la Odisea, que es el otro lugar que vamos a leer que se menciona en el texto. Entonces, antes de leerlo, quiero que pongan como esas lupas de lo que ya hemos visto, cae sobre esto. Son como capas de lo que ya hemos entendido, ya hemos explorado el libro, y esto va a caer encima, como para poder sacar la riqueza del texto. Este texto es un poquito más extenso, así que voy a tratar de conectarlo con cosas que ya hemos visto. Hay un tema también del texto que desde ya les puedo anunciar que lo dejamos para explorar más en el siguiente podcast, que no van a querer perdérselo. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, ahí tiene su texto. Si trajo su Biblia, genial. Si no, yo voy a ir haciendo algunos apuntes y pueden leerlo también en la pantalla. Ok, dice así: en otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado, marque esa palabra, reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo, mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe y bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Y hay un montón de palabras riquísimas que ya hemos visto, ¿verdad? Firmes, cimentados y con la esperanza en el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación, desde el cielo, la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Me encanta este tema también del cielo, gracias, porque conecta también con el tema que hablábamos. Se recuerda que en el texto anterior vimos que Jesús es primero y único y soberano en la creación, punto inicial desde el inicio, pero también en la redención, y aquí dice que se proclamó desde la creación debajo del cielo, y de que ahora Pablo dice es servidor. Versículo 24, y ojo con el versículo 24 porque está fuerte. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos. Recuerden que Pablo está en cárcel además. Mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Y esa expresión está fuertísima, ahora la vemos un poquito. De esta llegué a ser servidor según el plan de Dios, o según que el plan de Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se había mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado en su pueblo santo. A esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza, otra vez, del misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas, para presentárselas completamente maduras. Me parece que hay unos textos que dicen para presentarlas perfectas, en unión con Cristo. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Capítulo 2, versículo 1 dice: quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea, y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo y permanezcan unidos por amor, y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. Y así conocerán el misterio, otra vez, de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie los engañe, ojo, para que nadie los engañe con argumentos que parecen convincentes.
Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden, firmeza en su fe o de su fe en Cristo. Entonces, como ven, es un texto un poco más extenso que hemos visto y no se vieron ya las coincidencias, por lo menos en los temas que hemos repasado. Voy a darme la tarea muy rápido de conectar con algunos de esos temas y después ir como pasar de lo más general a lo más específico con el énfasis con el que queremos terminar. Yo titulé esta enseñanza y este estudio al servicio de lo revelado. Entonces el enfoque final al que quisiera llevarlos es a este servicio, ese sentido de lo que es revelado y tratar de entender de lo que es revelado. Pero bueno, comenzando por esa primera expresión, dice: en otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios. Vamos a hacer algo aquí. Ya. Ok. Entonces, solo para apuntar un par de cosas de temas que habíamos tratado. Dice, en otro tiempo. Y describe un par de cosas que no nos gusta reconocer. Pero después de haber visto la supremacía de Cristo, cómo Él es completo en sí mismo y más bien sostiene todas las cosas, Pablo nos introduce aquí un contraste brutal. Porque es el que es supremo, central y todas las cosas subsisten y se sostienen en Él, para hablar de nosotros. Siempre que hablamos de Dios y nos ponemos nosotros delante de Dios, siempre va a existir ese contraste de quién es Él en su soberanía y lo limitado que soy yo, y Pablo lo menciona aquí. Dice que en otro tiempo, por nuestras actitudes y malas acciones, estábamos alejados de Dios. Fuera de Dios, inclusive dice, éramos enemigos. Eso es todo lo que la gente ha llamado la mala noticia del Evangelio. El Evangelio trae implícito una mala noticia, y es que revela que nosotros por nosotros mismos somos carentes para reconectarnos con el Dios soberano, con el Dios Padre. Entonces es interesante ver el contraste cuando uno viene leyendo del 15 al 20 toda la supremacía de Cristo, y después que el 21 nos lleva a la idea de recordarnos nuestra condición. Pero es un buen punto de partida para esta enseñanza. Nunca olvidar quiénes somos, sobre todo de dónde hemos venido, pero alineado con eso viene la parte beneficiosa. Dice, pero ahora. Entonces vean que este pero ahora está en contraste con el otro tiempo. En otro tiempo, la condición que nos caracteriza. Pero ahora en Dios, dice, a fin de presentarlos santos, que estas palabras hay que marcarlas, santos, intachables e irreprensibles delante de Él, nos ha reconciliado. De hecho, reconciliado contrasta con la palabra que dice ahí, enemigos, y con la palabra que dice alejados. Dice que ahora Dios nos ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo. Lo que quiere decir es que esa reconciliación tuvo que pasar por el sacrificio de Cristo. No fue solo el hecho de hagamos las paces y démonos la mano, dijo monje. ¿Es monje que dice démonos la mano? Bueno, sino que hubo un sacrificio. No fue solo porque sí. Entonces, ese sacrificio se ve en la vida o en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan, y aquí está el otro momento específico, ese es el momento presente, podríamos decir, para que nos mantengamos firmes en la fe y bien cimentados, estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Y concluye señalando, o concluye otra vez diciendo, ¿qué es el Evangelio o cuál Evangelio? Bueno, aquí está, es el Evangelio que ustedes oyeron y ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Entonces, esta palabra Evangelio tiene que ver con la idea, voy a borrar todo otra vez, tiene que ver con la idea de que el Evangelio reside justamente en este cuerpo mortal de Cristo, muerto, sacrificado por nosotros. El Evangelio implica, como les digo, esa mala noticia de decir, sí, yo tengo una condición carente, pero hay alguien que está de manera sustitutiva haciendo un sacrificio para que entonces venga la mediación de reconciliar, del perdón. Entonces, toda esta fase, podríamos hablar que Pablo está conectando varias cosas. Ante la supremacía de Cristo, la carencia del hombre.
Pero ante la carencia del hombre y la supremacía de Cristo, Cristo encarnado y manifiesto, para que en su sacrificio nos acerque y nos perdone y nos reconcilie con el Padre. Eso es riquísimo. Prácticamente Pablo lo que está haciendo es volver a repasar el Evangelio en el 21 al 23 y les está haciendo inclusive recordar el momento en el que están y les está retando a que vivan firmes, cimentados en la esperanza del Evangelio, que es una palabra que habíamos estudiado antes, que se repite muchísimo. La palabra esperanza tiene que ver con el Evangelio, sí o sí, porque si no hay Evangelio, no hay entonces perdón. Si no hay sacrificio, entonces no hay reconciliación. Y ante esa condición, a nosotros lo que nos corresponde sería el castigo. Alguien dice, ¿pero qué es el castigo? Bueno, seguir separados del Padre. Si lo mejor que te puede pasar es estar conectado con el Creador y con el Padre, lo antagónico a eso es, lo peor que te puede pasar es estar separado de tu Creador. Entonces, claro, en medio de esto, en Cristo, reconciliado en Cristo con el Padre, tengo una esperanza. Pero fuera de Cristo no tengo esperanza. Y todos hemos estado aquí en un momento donde no sentimos esperanza, ¿verdad? Entonces, esta pequeña introducción tiene que ver con el Evangelio, el valor del Evangelio, este contraste entre la supremacía de Cristo y la carencia del hombre, pero un ánimo de Pablo decir, manténganse firmes, recuerden la esperanza del Evangelio. Esta es como va por lo menos esta primera sección. Ahora, la segunda sección comienza con un texto que uno, si lo lee y lo malentiende o no lo pone en contexto con otros pasajes de este mismo escritor Pablo, puede sonar hasta herético, ¿verdad? Voy a leerlo por ustedes. Dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Suena raro, ¿verdad? De primera entrada, si usted lo lee muy rápido, entonces dice que Pablo está completando lo que a Cristo le hizo falta. Tan, tan, tan. Entonces, aquí hay varias preguntas que podemos hacer, como realmente a Cristo le hizo falta algo, o realmente Pablo tenía que ayudarlo de una u otra manera, pero bueno, yo no voy a entrar en la explicación de el por qué usó estas palabras. Hay una justificación de por qué usó estas palabras, pero sí, a modo general, lo que quiero explicar es que Pablo usó estas palabras tan conflictivas para decir, yo estoy con gusto sufriendo y padeciendo, no para concluir el Evangelio, sino para darlo a conocer y llevarlo. Entonces, el énfasis de lo que faltaba no está asociado con el Evangelio en sí, sino lo que faltaba para hacerlo llegar. Pero para más, en este texto, pues Pablo y yo nos sentamos por una hora a hablar y el podcast de la próxima semana andamos específicamente en por qué Pablo usó esas palabras y por qué necesitamos entenderla, porque definitivamente Pablo no está agregándole nada de evangelio. De hecho, el resto del texto también yo creo que nos afirma que su trabajo es de un vocero, de un emisario, de un mensajero que lleva un mensaje, pero el mensaje ya estaba concluso, ya estaba listo y estaba perfecto. Entonces, para aclarar este texto, sí, Pablo no en nada le va a agregar al evangelio, ni en su cuerpo ni en sus sufrimientos, pero lo que está diciendo, como conecta también con la palabra de este servidor, que él lo está dando a conocer por la iglesia. El 25 dice, de este llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento de la palabra. Yo creo que ese como conecta mejor con la idea de sigo cumpliendo el mandato porque lo estoy dando a conocer al costo de lo que sea. Y aquí sí hay que recordar que Pablo como apóstol está en la cárcel por causa del evangelio. Está escribiendo desde la cárcel por causa del evangelio. No solo esto había sufrido otras tantas calamidades, y esto con gusto lo está haciendo porque él se considera este servidor del evangelio. Entonces, esta es la parte como más fuerte como de introducción del texto, pero ahora quiero hacer un ejercicio que ya hemos hecho un par de veces antes y después lo quiero llevar a la interpretación y obviamente a la aplicación nuestra. Pero hay otros temas que surgen, palabras que para mí eran claves de repasar, que van a ir asociadas con el evangelio, con Cristo y con el servir al beneficio de la iglesia. Entonces, la primera palabra que yo quiero que veamos, que es repetitiva, bueno, por si acaso las palabras que más se repiten son Dios y Cristo.
La palabra de Dios se repite 5 veces, la palabra de Cristo se repite 8 veces. Entonces claramente hay un énfasis en Dios revelado en Cristo. Pero otra de las palabras que aparece ahí, quiero que ojalá pueda marcarlo conmigo, en el versículo 22 dice, pero ahora Dios a fin de presentarnos santos, y marque por ahí santos, yo voy a marcar santos en azul. Este santos lo acompañan 2 palabras, intachable e irreprensibles. No solo está en el versículo 22, sino que también está en el versículo 26, donde dice a su pueblo santo. Una palabra fuerte, ¿verdad? También. Y en el versículo 28 vuelve a hacer una alusión a esto es como un momento final, ¿verdad? El 28 dice, para presentarlos completamente maduras en unión con Cristo. Hay otra versión que dice para presentarlos perfectos. Y hay otra versión que dice para presentarlos santos. Entonces, esa repetición de palabras obviamente indica un énfasis. Pero yo no sé usted, pero la palabra santos es una que uno dice, eso es muy alto. Yo me recuerdo cuando tenía 20 años y tenía esa convicción que debía dedicarme la mayor parte de mi tiempo a compartir el Evangelio y ser misionero y trabajar a tiempo completo. La primera cosa que yo estaba luchando es, yo no soy lo suficientemente santo para eso. Yo todavía escucho Led Zeppelin. No puede ser. No puede ser que vaya a enseñar de la palabra de Dios, pero me apasiona el fútbol. Y no, asociado a la idea, claro, santos implica alguien con un estatus altísimo. De hecho, si usted busca santos en Google, le van a aparecer primero un montón de imágenes, un montón de chavalos aquí, con una cosa aquí. Entonces, un reto inicial para mí al explorar por qué menciona santos tantas veces, por qué es importante en el texto, es tratar de tener un entendimiento de palabra santo más balanceado. Y esta es la forma en la que quiero hacerlo. Desde el momento en que usted y yo creemos en ese evangelio que está comunicando Pablo, dice que Cristo nos presenta santos, irreprensibles e intachables delante de Dios. O sea, la acción de declararnos a nosotros santos no es propia. Hay una palabra de domingo que dice que es una acción imputada. O sea, alguien más me hace, alguien más me faculta, alguien más me posiciona en esa realidad. Entonces, el primer concepto de santidad que hay que entender no es la santidad que proviene por mi esfuerzo de un acto de tradición o de religiosidad. No, viene más bien por la acción de Cristo en mi vida. Él nos declara santos. Lo bonito de esta primera parte de Él nos declara santos es que entonces toda la gloria y toda la honra se la lleva aquel que nos declara santos. Nosotros solo disfrutamos de esa posición. Dígale a la persona que está a su lado, usted es santa, usted es santo. Si está en Cristo, no haga trampa. Para no se pongan de enamorados, porque yo dije que los novios estaban, mi amor, usted es santa, Dios santo. No, démalos. Aquí estamos usando por igual. Pero entonces la primera idea de santo es el Padre a través de la obra de Cristo nos declara santos. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando el Padre nos ve, ojo aquí, cuando el Padre nos ve y nos ve a través de su Hijo, nos ve completos. No nos falta nada. Cuando usted ve al espejo, usted dice, otra vez yo, con este cuerpo y esta cara. Uno es el mismo que respira, ¿verdad? Cuando Dios nos ve a través de su Hijo, nos ve completos, santos. Podemos, es más, portar el reflejo y la imagen en nosotros. ¡Qué chiva! Por la acción de lo que Él hace. Concepto inicial de santidad. El concepto más activo de santidad, de la cotidianidad de la santidad, es que también el Espíritu Santo nos está santificando. ¿Sí se entiende para adelante? Él nos declara santos a través de su Hijo, pero también nos invita a que vivamos siendo santificados. Siendo santificados es que podamos entender a partir de quiénes somos y del Evangelio, que esta lucha que yo tengo con estos pensamientos y estas actitudes y estas emociones y estas cosas, que yo pueda ser capaz de llevarlas y someterlas a la verdad de Cristo. Entonces hay una santidad imputada de parte de Dios a través de la obra de Cristo, y hay otra en que nosotros como creyentes tenemos que caminar y someternos. No por nada, uno de los frutos del Espíritu Santo es el
dominio propio. Yo voy a hacer una ecuación muy sencilla. Entre más dominio propio tenga usted, más en santidad vas a caminar. Ahora, el dominio propio es durísimo, ¿verdad? Uno el dominio propio, ¿sabe cuándo le sale? El domingo, como de 10 de la mañana a 11:30. Todo el mundo tiene un dominio propio aquí. Yo también. Pero el dominio propio es el fruto de que el Espíritu Santo esté haciendo algo en mi vida y me está santificando. ¿Ven el concepto? Ahora, Pablo lo repite varias veces porque me parece que hay un enfoque en alcanzar ese estatus. De hecho, el texto está mencionando que Pablo se considera este siervo de Cristo para buscar y manifestar, el 26 dice, anunciando el misterio que se había mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a su pueblo santo. Nos está distinguiendo con esta idea. Entonces, tenga la palabra santos un momento por ahí y quiero ir a otra palabra importantísima que el texto nos marca, y esta la voy a marcar en rojo. La otra palabra del texto se nota que es intencional, es la palabra misterio. ¿Verdad? Varias veces menciona el misterio y el misterio y el misterio. El primero está en el versículo 26, por cierto, que es el que acabamos de leer, que está aquí anunciando el misterio. Dice el 26, el 27 dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza del misterio. Y en el versículo 2 del capítulo 2 también dice, así conocerán el misterio de Dios. Esa palabra misterio, por la manera en que, esto es un tema de estructura, por la manera en que el autor lo está escribiendo, lo que quiere es hacerlo como una manera alegórica. Y de hecho, el concepto de la palabra, de la raíz de esta palabra misterio, no es algo que del todo es desconocido, sino es algo que está. Tiene eso. ¿Verdad? Voy a hablar por ahí, voy a hacer un escándalo. La mantita. Eso. Para, pásamela. Entonces, la idea del misterio es bastante interesante porque si yo tengo esa silla cubierta ahí y usted ve y la nota desde que usted entra, la ve cubierta, entonces es un misterio en el tanto la gente la ve, está cubierta y no está seguro de qué se trata, pero está ahí, está evidente. Quiero diferenciar esto porque es muy importante. Está la diferencia entre el misterio de lo que se desconoce completamente y de lo de misterio en el sentido que está escrito aquí, es el misterio de lo que no está plenamente revelado. ¿Sí entiende la diferencia? Entonces hay cosas que no son del todo, es como que yo no tenga esta silla del todo aquí, no existe, nadie la ve y nadie se pregunta. De hecho aquí hay una así, ¿verdad? Nadie se pregunta por esta silla que no está. Esta silla está aquí, pero está resguardada, pero la gente puede ver que aquí hay algo. Entonces el concepto del misterio en el tema, como Pablo lo quiere usar aquí, es esta idea, es que el misterio de Dios, el misterio de Dios era que no que nadie tuviera un concepto de quién era Dios, o que nadie se asociara con un Dios. De hecho, la historia nos reafirma una y otra vez en que el ser humano, de múltiples formas, en múltiples momentos, siempre ha tenido la idea de el Creador, el Ser Supremo. Quiere decir que hay un nivel de sentido de que hay algo, ¿cierto? Entonces no era la idea de que de todo no había, sino que había algo. Los judíos lo sabían con toda claridad. Entonces usted piensa en el Antiguo Testamento, Dios está presente ahí, los judíos lo saben. Y algunas veces habló a algunas personas, otras veces se mostró como el ángel del Señor, otras veces a través de milagros, otras veces a través de señales, de simbolismos. Pero entonces Dios estaba ahí, sí, pero era hasta cierto punto, era un misterio, porque no estaba revelado en pleno. ¿Ven la diferencia entre algo que no está del todo y nadie lo piensa y nadie lo toma en cuenta? Algo que está, pero uno sabe que no está plenamente revelado. Entonces cuando Pablo está refiriéndose
al misterio y al misterio de Dios. Al misterio de Dios lo que está diciendo es, ustedes han escuchado de Dios y Dios se ha revelado. De hecho, Pablo en Romanos explica de que todo ser humano, inclusive a través de la creación habla del Creador. Pero algo riquísimo de cómo él usa la palabra revelado, o la palabra misterio, perdón, es que ahora en Cristo se ha revelado en pleno. Se reveló, se ha dejado ver. Entonces, para mí este concepto es importante porque, volviendo a la cantidad de veces que menciona Dios y la cantidad de veces que menciona Cristo, ¿qué era aquel misterio que debía ser revelado, del que ahora Pablo está diciendo, yo soy siervo? Cristo, ¿verdad? Entonces me encanta porque lo que está diciendo es, Dios se reveló y Dios habló. Esto es Hebreos 1:1. De muchas formas, de muchas maneras, a través de sus antepasados, Dios habló. Mas ahora, tiempo presente, en tiempo redentivo en Cristo, se ha manifestado plenamente en Cristo. Entonces el misterio, aquello que la gente entendía y quería conocer y medio entendía y medio se dejaba ver, ahora está plenamente revelado delante de nosotros, pero en Cristo. Ahora, la lección de la palabra misterio, para Pablo también está asociado con las creencias que en Colosas y en esta región se habían comenzado a dar. Quiero asociarla con esta parte que dice el 3, dice, y que nadie los engañe con argumentos que parecen convincentes. Entonces lo que está queriendo hacer es que aquello que no era plenamente entendido, ahora sí, y que más bien ahí está todo el conocimiento y toda la sabiduría en pleno. Ya no hay ningún otro argumento místico que quiera venir a engañarnos, que en aquel momento habían vertientes de pensamiento filosóficas y místicas, o sea que aquí hacía una mezcla entre lo que podía ser entendido y no, y que estaba de alguna manera tentando con lo que la gente entendía de que era el Evangelio. Aquí no. Entonces esa segunda palabra es misterio, y la tercera palabra a la que quiero hacer referencia aparece en versículo 23, voy a ponerlo en verde. En el versículo 23 dice, vamos a ver si encuentro, la palabra dice, voy a leerlo tantito, dice, este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser siervo. Otra palabra clave que se repite. Dice que llegaba a ser siervo. Sí. Dice, he llegado a ser siervo en el versículo 23. Dice, he llegado a ser siervo también en el versículo 25. Dice, de esta llegué a ser servidor. Y dice que servidor en función de el plan. O sea, no un siervo que crea su oficio, sino que cumple un oficio dado. Pero también está en el versículo 29, dice, con este fin trabajo y lucho. Aquí no usa la palabra, la misma palabra, que por cierto, si alguien quiere estudiar esa palabra, en el 23 y en el 24, servidor, usa la palabra diácono, que es la palabra que se usa para el siervo que sirve a las mesas, el que es de corte mayordomo, el que dice, ¿qué se le ofrece? ¿Qué puede hacer por usted? Es la palabra que usa. Pero la palabra que usa para trabajo y lucho no es la misma palabra, pero incide en el mismo concepto, porque el concepto de trabajo es hacer una tarea, realizar una tarea, e inclusive lucho tiene que ver con lo que implica el costo que me toma realizar esa tarea. ¿Está conmigo? Entonces, de esas tres palabras, una asociada con Cristo como este misterio revelado, la otra asociada con ese estándar tan alto de la santidad, y la otra con el servicio, es que quiero que pasemos a la siguiente parte. Déjenme revisar mi nota nada más para ver si abarqué todo acá. Sí. Ok, entonces en sus hojitas, si ya anotó, vamos a darle vuelta y vamos a ir a esta segunda parte. Entonces quiero agarrar del texto y aplicar ya un poquito lo que tiene que ver para nosotros. Entonces, lo primero que quise es compartir estas tres preguntas asociadas con tres momentos. Voy a leerlas. Estoy consciente de la condición en la que me encontraba antes de Cristo.
¿verdad? Hay un chiste ahí de los Luthier que decía: yo era un infeliz. Si usted no lo ha visto, usted ocupa ver eso. Pero esa es la idea clave de esto. El que olvida de dónde salió y quién era, está muy pronto de volver ahí. Si usted olvida su condición anterior, en cualquier momento estás ahí de repente. Pero el que tiene conciencia de quién era, de qué pensaba y cómo me sentía y cuál era mi condición, dice: bendito el momento en que en el Evangelio vino una esperanza. Y ya eso tiene que traernos un montón de retos de permanecer firmes. Entonces la primera pregunta tiene que ver con mi pasado. No olvides tu pasado. Mi gran reto sería: procesa el pasado para que Dios mismo glorifique de lo que fuiste, de lo que eras, haga algo nuevo para hoy, ¿verdad? Porque un tema que es duro del pasado es: no nos quisiéramos enfrentar a él porque nos duele, claro, porque nos hace recordar momentos difíciles. Entonces no tienes que olvidarte completamente, eso no sería buena idea, pero tienes que pedirle al Padre que te ayude a ver qué pasó ahí y cómo aún Él estaba en medio de eso y te sacó adelante. O sea, pídele a Dios, algo que me encanta es: pídele a Dios que no solo redima quién eres en condición presente, es redime lo que era, para que aún de aquello que no me gustó y que era terrible, traiga un valor práctico a mi vida. Número 2, el valor de la redención en Cristo, que obviamente está asociado con esto. Mi vida, mi nueva vida en Él, lo valoro. ¿Cuánto valor tiene? Que ahora yo puedo ser llamado santo y santa, hijo de Dios, redimido. Tengo una esperanza. ¿Cuánto valor tiene eso en mi vida? Y estas preguntas están asociadas como no dar algo por sentado. Sí, yo soy cristiano, soy pandereta, yo voy a la iglesia. Suena como que le perdimos valor. Dime qué otro título podría darte más valor que ser un hijo y hija de Dios. ¿Cuál título? ¿Qué quieres ser en tu vida que sea más relevante, más trascendente, más importante que esta etapa y esta vida en redención? No hay ninguno. Entonces, si hay algo por lo que deberíamos valernos y entender y reafirmar el valor, es que yo soy uno redimido, una redimida por el Evangelio de Cristo. No hay ninguna otra cosa a la que puedas apuntar que tenga más valor. Amén. Y la última tiene que ver como con este proceso que decía al inicio de santificación. ¿Qué tan intencional estoy siendo en mi proceso en Cristo? Entonces, recuerdo mi pasado para tener conciencia de pecado. ¿De dónde me sacaste? Vivo y aprecio el presente porque soy redimido, pero también activamente intencional digo: ¿cómo puedo seguir caminando y viviendo en esa redención y en esa vivencia, más siendo perfeccionado, siendo transformado? Pero bueno, lo dejo hablar para tener todavía a usted más tiempo en casa de compartir. Pero volviendo a estas palabras, número 1, el misterio revelado es Cristo. Ya no hay más misterios. Y cuando yo digo no hay más misterios, no nos dejemos de llevar por la gente que nos dice la nueva revelación, la nueva tendencia, la nueva dimensión. He escuchado yo. El nuevo, una vez escuché, un nuevo epicentro profético. Yo con el mío que le tengo los temblores. ¿Cuál epicentro? ¡Basta! Lo revelado y que se tenía que revelar ya se reveló. Y está todo en Cristo. Hay que tener esa perspicacia de decir: ¿cómo que algo nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquella persona que te dice hay algo nuevo inmediatamente se pone sobre ti, porque él lo sabe y usted no, ¿verdad? Entonces uno queda como ya sometido a: muéstrame, enséñame, llévame. Y muchas de estas frases que se usan para captar la atención de las personas están llenas de humo. O sea, no hay nada detrás de esto. Solo hay vanas ideas mundanas mezclados con un pseudo evangelio que sabemos que no es cierto. Lo cierto es que el misterio de Dios está revelado plenamente en Cristo. Amén. Quiere decir que si usted y yo estamos en Cristo, estamos al día. Yo no sé si alguna vez hay una cosa que creo que es el FOMO, que es el miedo a no estar actualizado con algo, que vino con las redes sociales y eso, con el tema de scroll y que esté actualizado
¿verdad? Tus notificaciones y todo. En Cristo no hay miedo de perderse algo, porque el que está en Cristo ya está en lo último. Es como estar de moda. En Cristo estamos en todas. Pero bueno, viendo las implicaciones de esto, hay 3 momentos para mí claves donde dice: Cristo, este es el Evangelio. Ese es el gran misterio. En Cristo es el Evangelio. En Cristo, en ustedes, es la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Él es el dador de esa esperanza. Y en el versículo 2 y el versículo 3, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esto quiere decir que no solo se reveló lo que estaba oculto, lo que no se dejaba entrever bien en otro momento, sino que ahora es plenamente entendido, y que de ahí hay fuente de conocimiento y sabiduría. Apunte esto porque es clave. Usted quiere ser sabio, acérquese a Cristo, entienda a Cristo. Si usted quiere ser un tonto, aléjese de Cristo. Pero si usted quiere ser sabio, usted se acerca a Cristo. Por lo general, la gente más sabia habla menos y escucha más. ¿Qué tiene que decirme el texto del misterio revelado en Cristo? Ahora, todos queremos conocer las cosas, saber las cosas. Todos queremos tener sabiduría. Una forma de entender la sabiduría es el conocimiento bien aplicado, bien ejercido. Entonces nosotros vivimos en un momento histórico donde además el acceso a la información es así, ¿verdad? Usted habla con el ChatGPT, haga la prueba, dígale: ChatGPT, ocupo rebajar 4 kilos. Listo, hágame un menú de una semana que me ayude a en un mes rebajar 4 kilos. Y el ChatGPT dice: desayuno esto, almuerzo esto, cena esto. Me están viendo con cara de incredulidad, pero esto es así. Así, hágalo. Todo el mundo apuntando para ver ChatGPT. Eran las notas. Después le dice a ChatGPT, hágame una lista de compras con ese menú que usted me hizo. Entonces ChatGPT, claro, tiene que comprar tanto de pan y tanto de queso y tanto de queso. Entonces, doy este ejemplo porque el acceso a la información y al conocimiento está ahí en su celular. O sea, se puede hacer eso con su celular en cualquier momento, en el bus, caminando, cuando sea. ¿Cuántas carreras o cuántas certificaciones y cuántas cosas puedes hacer ahora mientras vas en el bus o en un video? Y en el cristianismo esto está presente. Más que nunca puedes ver los idiomas originales: griego, hebreo. Más que nunca puedes ver estudios, puedes ver comentarios y puedes ver un montón de cosas. Pero, aquí es donde está la cosa, no podemos como creyentes caer en el consumo de la información, porque entonces puede ser que tengamos cristianos muy informados, pero no necesariamente cristianos que están siendo bien formados. Hay gente que tiene la información, pero no ha tenido la sabiduría para llevar de la información a la vivencia y a la aplicación. Entonces, no me digas cuánto sabes de la Biblia, dime cuánto aplicas y cuánto vives de la Biblia. Es que la doctrina es la doctrina, yo escucho lo otro, yo escucho aquí el libro tal, ok, perfecto. ¿Y cómo es tu vida? ¿Cuáles son tus discípulos? ¿Cómo se llaman? ¿Cuándo los ves? ¿A qué hora los ves? Entonces es llevar esta era de la información a la era en la que yo quiero someterme al conocimiento revelado para ser formado en Cristo y vivir en Cristo. Entonces no solo tener este cúmulo de información, es que la información se torne conocimiento y sabiduría si está ahí en Cristo. Si está ahí en Cristo. Por épocas y por años siempre se le ha asociado a la Biblia un montón de misticismos. Entonces, más que nunca tenemos que decir: yo quiero entender el conocimiento y la sabiduría revelado en Cristo, y quiero que tenga un sentido práctico para mi vida, con mis hijos, con mi esposa. Lo necesitamos. Entonces, este es el punto número 1, o el punto central, por eso está en el centro. 2 preguntas con esto: ¿cuánta claridad tengo del Evangelio? ¿Y cómo puedo ganar más claridad? A más claridad, más conocimiento y más sabiduría, pero a menos claridad, menos capacidad de entender, de decidir, de escoger, y todos los días estamos tomando decisiones.
todos los días. A más claridad, las decisiones se tornan más ágiles, más lógicas, más placenteras y que nos asocien más con Cristo. Pero a menos claridad en la oscuridad, tus decisiones son torpes, son erráticas, son complejas. Y por si acaso, las decisiones complejas cultivan otro montón de decisiones más complejas. Entonces uno habla con personas que dicen, es que estoy en un momento de una decisión complicadísima. Y cuando uno indaga en su historia, comenta, se da cuenta que esta persona se llevó a ese punto crítico de tomar una decisión y ni siquiera era esa la trascendente. La trascendente estaba aquí hace 3 años atrás. Pero ahora llegó un punto donde está en una decisión donde no sabe qué hacer y claro, a poca claridad y poco entendimiento. Lo contrario es poder vivir con la claridad y el entendimiento de Cristo y entonces salir adelante. El segundo tema que vimos, que subrayamos con verde, fue la palabra de siervos. Aquí el gran reto es cómo podemos ser siervos. Vea lo que dice el texto. Me encanta porque el texto no solo menciona yo les escribí siervo, sino que también nos dice cómo Pablo, él menciona que fue siervo. Y vea las palabras que usa. Ahí están los versículos. Cumplir la palabra, anunciar, son acciones. Dar a conocer. Nuestro banner allá afuera dice que queremos conocer y dar a conocer a Cristo. Y eso es un siervo. Dice que es para proclamar, aconsejar y enseñar. Y en el 29 que implica ese trabajo y esa lucha y esa dedicación. Y quiero hacer este énfasis. Pablo aquí no estaba hablando de, entonces sirvo con el rol que me dieron en la iglesia y lucho por cumplir el rol de la iglesia. Y sirvo en la iglesia y me cuesta porque ese día tuve que llevar mi guitarra y ese día tengo que cantar en la iglesia. Y así sirvo. Yo quiero que entendamos, y además hay una serie entera que tenemos de servicio, que es uno de nuestros valores por si acaso, donde hablamos que el servicio no tiene que ver tanto con el rol asignado en una institución eclesiástica. Hay gente que se me ha acercado a mí y dice, Diego, es que yo quisiera servir. Yo, ¿ok? Sí, va. Pero tú dices, no, pero yo quiero servir en la iglesia. ¿Ok? Sirva. Hablando en otros momentos, no ni siquiera hablando de Nexo. No, pero yo quiero, un rol, un puesto. Entonces, una cosa curiosa que ha pasado con el avance, digamos, del desarrollo de la iglesia, es que el cristiano dijo servir en función de la estructura. Entonces, si yo no sirvo en la iglesia el domingo en algo, yo no sirvo. Pero si usted va al texto de Pablo, está diciendo, es que usted debería estar cumpliendo la palabra, anunciando, dando a conocer, proclamar, aconsejar y enseñar y trabajar y dedicarse duro para que el evangelio sea conocido. Eso te hace un siervo. Es que yo quiero poner la cámara. Bueno, también está bien, sirve en eso. Es que yo quiero enseñar a los niños. Muy bien, si servimos a los niños. Pero ¿qué pasa si queremos que el camarógrafo haga eso y el otro haga lo otro y el otro haga aquí, pero no hay nadie que está cumpliendo la palabra, anunciando, dando a conocer y proclamar? Entonces le hemos quitado, le hemos restado a la palabra servicio el valor más pleno, y es que nosotros seamos siervos del evangelio de Cristo, que solo puede implicar estas cosas que están ahí. Sí, puedes servir en otras áreas, por supuesto, si Dios te dotó de talentos y de cosas, pero qué peligroso que decidamos a qué hora servir, cómo servir y de qué manera servir. Yo a eso le llamo hobby, ¿verdad? Si yo digo a qué hora servir y en qué servir y qué manera servir, eso es un hobby, esa es la descripción de un hobby para mí. Pero si yo llamo a servir algo que sí, que me apasiona, que está en mí, pero que me empuja para dedicarme y hacerlo de una manera trascendente y gloriosa. Voy avanzando rápido. Entonces, un par de preguntas. Número 1, ¿a quiénes? ¿A quiénes estaba sirviendo Pablo cuando escribe ese texto? Creyentes en Colosas y también a otro lugar que está aquí, ¿cuál? Y la Odisea. Ahora, impresionante, ninguno de estos dos lugares la gente conoce a Pablo. Y Pablo está diciendo, yo estoy padeciendo en la cárcel por ustedes. Ahora, recuerden que inclusive los líderes de estos lugares estaban sirviendo y habían edificado, o habían fundado las iglesias por el testimonio y la enseñanza y la dedicación de Pablo.
Qué chiva cuando algo que haces en el servicio a Dios termina influyendo a personas que no conoces y tal vez nunca vas a conocer. Esa es la trascendencia de un servicio en este sentido. Segunda pregunta, ¿cómo está mi actitud de servicio? Para ahondar más en esos temas, ojalá puedan escuchar de nuevo nuestra serie de servicio porque va en detalle con eso. Pero por último está el tema de lo que produce. Aquí es donde ojalá vamos a entender la conexión entre las palabras de lo revelado, que es donde vimos el misterio en el texto. Aquí está plenamente revelado. Después marcamos la palabra servicio. Servicio, trabajo duro, y aquí está revelado el servicio y cómo aplicarlo. Pero también vimos una palabra que fue la inicial, que fue la de que seamos santos, y que produzca y que lleve. Y encontré todas estas palabras de colorcitos están en el texto tal cual. Entonces, esta es la parte donde le da sentido al título de enseñanza. Es a servicio de lo revelado. Cuando usted y yo estamos al servicio de lo revelado, produce ánimo, unidad en amor, riqueza en esa convicción e entendimiento, sabiduría, conocimiento, seguridad y certeza, orden y firmeza en la fe. Algunas palabras ahí, como si fueran letras. Ahí está. ¿Cómo va mi proceso de santificación? ¿Cómo va ese proceso cotidiano de vivir, estar en Cristo? Y esta es durísima, donde se evidencia el fruto del servicio, que además nos conecta con la sección 3 que habíamos enseñado de Colosenses. ¿Cómo estamos, David? Ok, voy a pedir que tome unos segunditos si quieres apuntar algo de vivir de estos 3 conceptos y de esta forma en la que estoy queriendo conectar las ideas. ¿Estás sirviendo a lo revelado? ¿Estás proveyendo esto a la gente a tu alrededor? Y hay gente también que está proveyéndolo para ti. ¿Tienes claridad del Evangelio? Ya no es más un misterio, sino que es una realidad, una verdad plena. ¿Cómo está mi actitud de servicio? ¿Cómo está mi proceso de santificación? Toma un tiempo para poner ahí en vivir cómo esto que estamos compartiendo hoy tiene un sentido práctico, porque ahí es donde está la clave de lo que conversamos acá. Y vamos cerrando. ¿Están conmigo? El servicio en términos generales, como el trabajo, trae dignidad a las personas. Por eso es muy importante que los jóvenes, escuchen esto, que es muy importante, entre más pronto comiences a trabajar, más va a haber un sentido de dignidad y como de plenitud o como de certeza. Porque es esa sensación en la comunidad y en la sociedad en la que dice, puedo hacer algo que agrega valor a alguien y además algo que me retribuye para mí y para los míos. Entre más tiempo pasa un joven en experimentar eso, más holgazán se hace y más inútil se hace. Y la gente holgazana e inútil no sirve, o sí. No sirve. Diego, pero usted sí es duro para hablar. Bueno, le voy a mandar unos 10 holgazanes inútiles, a ver si usted me los devuelve como ¿verdad? 12 horas diciendo, no, ¿qué es eso? Lo digo en el sentido de los jóvenes, pero es así para todos, ¿verdad? Como creyentes, en términos generales, lo que produce el servicio del trabajo, pero nosotros como creyentes, el servicio tiene que ser una cosa, no sé, de vida, o sea, tiene que ser una actitud presente. Por eso volví a la idea de, no es que yo sirvo en la iglesia, es que yo sirvo. Lugar número 1 donde has sido llamado a servir es a tu familia y a tu casa. Yo sirvo a mi esposa. ¿Qué ocupa? ¿Qué necesita? ¿Cómo lo quiere? ¿Cuándo lo quiere? ¿Cómo puedo ayudarte? Varones, hay que hacer eso. Es más, eso es una distinción del varón. El que dice, yo voy a ser el que provee lo que necesitas. Aquí no estoy hablando a nivel de dinero.
Porque hay varones que proveen el dinero, pero la emotividad no la ofrece, la seguridad no la ofrece, la confianza no la ofrece, el honor. Solo dice, no, yo sostengo esta casa. Eso es insuficiente. Tienes que ser un proveedor íntegro que viene con un corazón de servicio. El corazón de servicio es implacable. Lo voy a decir por qué. Porque usted sirve, ¿cuántas personas te agradecen? Cero. Pero ahí es donde está la gran virtud. No sirvas para que te agradezcan y digan, ay, qué bonito, qué bueno. Sirve porque era tu convicción, tu deseo. El Padre te mandó a servir. Si te agradecen, bueno. Y si no, no me importa. Porque era lo que yo había decidido hacer. Y claro, eso denota carácter. No es que esa persona hizo algo para que lo notaran. No, esa persona hizo algo porque quiso, porque le dio la gana. Porque pudo. Que es un designio de Dios. Entonces el servicio es implacable en el sentido de que no lo hagamos porque pudiéramos recibir algo. Hagámoslo porque quiero. ¿Por qué? Porque entonces, si me agradecen o no, yo estoy bien, estoy íntegro, estoy completo. Lo puedo hacer hoy, lo puedo hacer mañana. Pero si yo le pongo expectativas a ese servicio, mi amor, yo te voy a servir el desayuno, pero usted me sirve el almuerzo. ¿A qué? Sírvale a todos. Cuando todo el mundo comió, yo a veces aplico esa, es la trampa, pero bueno. Yo le sirvo a todos. Ya cuando todo el mundo comió, le digo, no me jodas, voy a comer en paz. Chao, fuera. Yo me siento y voy a comer. Lo digo como algo jocoso. Pero el punto es, no le ponga parámetros. Sírvale a sus hijos. Y todos los papás van a ser así. Voy a contar esto bien rápido, no lo voy a contar, pero es una historia trágica, bonita. Un día de estos que él estaba enfermo del estómago. Ya ustedes saben cómo se manifiesta eso. Tenía varios días, pero bueno, no se fue como al inicio. Y resulta que él se había acostado había ido al baño, pero se había acostado tranquilo, no sé qué. Yo había estado trabajando, voy al cuarto, tal vez eran las 10, entonces yo me acuesto a dormir, pero no me he dormido. Y en eso escucho la puerta del cuarto de él. Y los pasillos, enciende la luz. Y yo dije, seguro Lucas o Gael fueron al baño. Ellos van al baño y no piden, no ayudan en nada. O sea, el ascensor, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pero le dolería más. Entonces fue cuestión de segundos en los que yo me levanté y abrí la puerta. Y la puerta del cuarto de nosotros da como a la puerta del baño de ellos. Entonces yo dije, qué gran error. Abro la puerta y le decía, Gael, ¿estás bien? Y donde dice, ¿estás bien? Gael tiene los pantalones y la pijama aquí por los tobillos. Y está haciendo de la voz así. Pero las nalgas me están dando a mí. Y yo, pare, Llegué a los 10:30 de las 9 de la noche. Y aquella cosa, y entonces él iba a ver cómo sentarse y uno no se mueva, o sea, si se sienta, hay que quemar ese baño, o sea, hay que limpiar eso. Entonces tú dices, ¿se cree que uno baña? Porque había que bañarlo claramente, hágase ahí y se mete. Papi, pero es que yo... Oiga, aquello fue duro. Al ratito llega güey, ¿verdad? Va dormidilla. ¿Qué pasó? Y güey, no puedo. ¿Verdad? Bueno, yo, gracias por ese apoyo, increíble, tu papel fue indispensable. Entonces usted me dice, Diego, ¿y quién? Pero tranquilo, porque usted a él le va a pagar todo eso. Ajá. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pregúntele a si usted está a la par de su mamá o su papá y diga, mami, yo le he pagado algo. Su mamá le va a decir, no, nada. Y la mamá le va a decir, no lo espero, no lo hice, ni lo anticipaba. Entonces, voy otra vez a estos ejemplos porque debemos cuestionarnos dónde estamos sirviendo. La casa es el lugar número 1 para servir. Comunidad de fe en el trabajo. El servicio es una experiencia de vida de la más relevante en que usted y yo podemos exponernos. No tenemos que tener miedo. Si alguien te pregunta, ¿me ayudas con algo? Hazlo con todo lo que tengas, con el amor, con el cariño, con las habilidades. No te dejes nada. Eso es algo terrible, nefasto. Yo no sé, probablemente usted tenga ejemplos que usted le ha pedido ayuda con algo a alguien, pero esa persona te ayuda, dice, sí, yo te ayudo, pero usted sabe que esa persona lo está haciendo, pero
que me dicen, "No, ya no me ayuda, me la hago sola mejor, por lo que estás haciendo es una cochinada". No ayuda. Qué chido cuando uno dice a alguien, mira, me ayudas con eso, y uno ve que esa persona te está ayudando con todo. Le puso todo su empeño, todas sus ganas, con todos sus fondos, con todas sus habilidades. Dice, hice este farol. Tal vez el farol quedó feo, que suele suceder a los faroles a veces, que no sé si encender una candela o encender el farol para no verlo. Pero qué dicha decir, no está tan lindo, pero yo vi que hiciste todo lo que podías hacer para eso que hiciste. Y no que pase lo contrario, que no quede muy bonito y que además digo, obviamente, no se aplicó. Piénselo en que la gente reciba de nosotros lo mejor de nosotros, por gloria del Padre. Amén. Entonces, siervos de lo revelado que está en Cristo. Aquí hay un par de preguntas que quiero que ojalá puedan compartirlas con sus hijos en esas noches largas de enfermedad y diarrea. Nos ponemos de pie y oramos. Este tema curiosamente sirve o cae con este tema de la patria, y yo creo que debemos servir a la patria por gloria de Dios, no por gloria de la patria, ¿verdad? Cierre sus ojos y piense un poco en su actitud de servicio, piense un poco en lo que has entendido de este misterio ahora revelado en Cristo y cómo puedes aún más tener plenitud de esa conciencia plena del Evangelio. Y pide ayuda a Dios. Dice Dios, ayúdame a ser una sierva, un siervo dedicado a revelar a otros este misterio que es el Evangelio, que es la riqueza, que es la esperanza, que está en manifiesto en Cristo, en su cuerpo, en su cruz, en su resurrección, que nos anuncia que ahora somos de Él, que somos sus hijos, que somos sus hijas, que podemos vivir diferente, sentir diferente, que cambió aquella condición de antes carente por una que está en plenitud en Cristo, que está en Él. Papi, ayúdanos a entender plenamente quién eres a través de tu Hijo, y ayúdanos también a anunciarlo, a proclamarlo y a servir a lo revelado. Que nuestras vidas estén dedicadas y que en cualquier momento, en cualquier ambiente, con cualquier grupo de personas, podamos mostrar ese valor, esa actitud de servicio, recordando que Jesús fue el primero en todo, fue el que lavó pies, fue el que se postró en la cruz, fue el que tocó lo inmundo y lo purificó, fue el que sirvió, fue el que proclamó, fue el que obedeció, fue el que se sometió a la voluntad del Padre y fue el que se manifestó para en todo ser primero. Y siendo primero nos muestra el modelo, y siendo el primero también nos muestra el por qué hacerlo, Padre. Ayúdanos a ser una comunidad que vive para servir y para proclamar a Cristo, el gran misterio de Dios ahora revelado para las naciones, para todos. Papi, oro por cada uno de nosotros que estamos acá, por matrimonios, familias, hijos, proyectos, trabajo, universidad, tantas cosas que están pasando en medio de nosotros. Guíanos, enséñanos y ayúdanos a hacer las cosas de la mejor manera. Te amamos, te exaltamos, te necesitamos y te suplicamos que no solo podamos vivir recordando que tú nos has llamado santos, sino también vivir en un proceso de santificación en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar acá.